En la ciudad de Colón estamos conversando con el profesor de Historia e investigador Alberto Pierotti, porque a veces uno conoce la historia de su propia ciudad, pero no conoce la historia de la ciudad vecina o de los vecinos. Así que le vamos a consultar a Pierotti cómo es que surgió Colón, en qué época histórica en particular, para después ir desarrollando, en la medida de su respuesta, otras preguntas. Profesor. Un gusto compartir contigo la charla, el interés y la respuesta es que las dos costas siempre estuvieron hermanadas desde los tiempos milenarios con los primeros hombres que llegaron, por supuesto, porque el río siempre unió. Siempre hubo alguna población menor, seguramente, que la que va a ser desde el siglo XVIII el Paysandú o el, o- o el Paso Paysandú, pero siempre va a haber alguna población de esta costa occidental. Colón, desde el 1760 aproximadamente, va a ser un establecimiento industrial de calera, de curtiembre, de fábrica de carbón, que estuvo en primer término hacia 1760 en manos de don Juan Inciarte, un vasco que había venido de Santander, de Nueva Vizcaya, de Vizcaya, del norte de España, era vasco. Este hombre, este vizcaíno, eh, con sus esclavos, eh, tenía alrededor de 50 esclavos negros trabajando acá, africanos, y también guaraníes de las misiones que escapaban de Yapeyú o cruzaban desde la zona oriental, digamos desde Paysandú, se establecieron acá. Este hombre, incluso uno puede seguir su actividad hasta por el contrabando, porque en muchos casos era muy común que los que estaban en esta costa se aprovecharan de los ganados cimarrones que pertenecían a las misiones y los faenaban. eh, Era muy, muy habitual. Para la grasa, para el cuero, para el cebo. Era mucho más la actividad de contrabando y clandestina que la actividad lícita. Bueno, este hombre que había llegado de España a través de Buenos Aires y se había establecido en esta costa, donde ya había estancias de santafesinos desde la época de Garay en 1573, el propio Garay se adjudicó estas tierras centrales de la provincia de costa a costa, donde está ahora Colón, el Palmar, pertenecían a Juan de Garay, el fundador de Santa Fe y el fundador de Buenos Aires, fue pasando por distintas manos. Para 1760 llegó una nueva oleada inmigratoria española que se estableció, sobre todo vascos, en esta zona. Con los años tiene una hija, el señor Inciarte, Tránsito, y que se casa con un abogado que era tucumano, Díaz Vélez, el doctor Díaz Vélez, José Miguel Díaz Vélez, que muere prematuramente en 1800, en el año 1800, el señor Juan Inciarte, y lo hereda su hija y su yerno. Ellos establecen y amplían la actividad industrial con fábrica de escobas, pero sobre todo la calera cobra mucha más importancia, la fábrica de piedras para los adoquines de Montevideo y de Buenos Aires, gran parte salían de esta zona, todo lo que se adoquinó en la zona antigua de Buenos Aires, San Telmo, la zona de la Plaza de Mayo actual, vienen de esta zona, junto con otros que eran de la isla Martín García, pero también de acá, y el carbón, al punto que un virrey en 1805 le aplica una multa a Díaz Vélez porque como tenía el monopolio del carbón, fijaba el precio que se le ocurría y estaba haciendo que se queje la población de Buenos Aires. Eso para que se vea la importancia que tenía la actividad industrial de esta zona donde ahora está Colón. Él tenía la estancia llamada Perucho Berna, entre el arroyo Perucho Berna y el arroyo Urquiza, todo eso era esta estancia. La cabecera de la estancia, el casco, es el lugar donde está precisamente ahora Colón, más o menos entre el Parque Quiró y el puerto de Colón, entre la isla San Francisco y la isla Queguay. ¿Qué pasa? Que Díaz Vélez en 1810 adhiere a la Revolución de Mayo, a la emancipación, y debe
huir cuando la escuadra realista retoma desde Montevideo hasta 1814 el dominio de toda esta zona, fiel a Fernando VII, y le saquean su establecimiento. Esto hace que quede en manos de, de nadie, vuelve a ser monte, y lo toma una población, hoy llamaríamos intrusos, criollos, otros inmigrantes, como por ejemplo una colectividad griega que hubo en la zona, y por eso Jorge Espiro, que era griego y estaba en Concepción del Uruguay, toma lo que específicamente es Colón, y otros intrusos toman el resto de la estancia. Con los años ya empieza la organización de Entre Ríos, Urquiza reordena las propiedades de la tierra y hace que pague por su propiedad el señor Espiro. En 1856, Urquiza, a un ya anciano Espiro, le compra finalmente esta estancia y pasa a ser de Urquiza esta estancia. Así que lo tenemos a Inciarte, a su yerno, a Espiro y a Urquiza. Urquiza trae los inmigrantes europeos, que son los que van a poblar la colonia San José en 1857, que se desembarcan en esta estancia, que había empezado otra vez en ese momento a producir cal y carbón. El Palacio San José, la Basílica de Concepción del Uruguay, están hechas con la cal de la calera que funcionaba en lo que ahora es Colón. ¿Qué pasa? La colonia San José necesitaba una ciudad, necesitaba un puerto, necesitaba un lugar de comunicaciones, que en esa época era por río, y entonces Urquiza, al poco tiempo, ya en 1858, decide establecer acá un puerto y una población. Ese es el origen de Colón. Una ley que la propicia él propone el nombre de San Justo para la localidad, y el 9 de mayo de 1862, por ley, se funda como localidad. Le ponen de nombre Colón, no le aceptan el nombre del gobernador, que era él, le ponen Colón, y tampoco la expropiación, sino que debe dividirla en, en lotes de acuerdo a la venta. Así surge Colón, por la colonia San José, para tener un puerto, para tener una población, para tener una cabecera administrativa, y Urquiza, dueño de la estancia, vende los lotes paulatinamente. ¿Qué ocurre? Que con este tema, ¿cómo es la relación con Paysandú? La relación con Paysandú es desde siempre, primero desde la época de la colonia, porque Díaz Vélez, además de tener, por ejemplo, esta estancia Perucho Berna con cabecera a lo que ahora es Colón, tenía la estancia Guavillú, donde precisamente ahora están las termas de Guavillú. Eso era del mismo propietario de Díaz Vélez, del dueño de Colón. Recordemos que el paso Paysandú es de los dos lados, entonces se va dando la integración. Ya los inmigrantes que llegan en la época de Urquiza, en 1857, que fundan San José, les quedaba mucho más cerca Paysandú para ir a hacer sus provisiones, y como ellos pasan los primeros meses en la costa, en lo que era la calera, el que los coordinaba, el que era un poco el caudillo, el jefe de este grupo, de estos 530, cruzaba en chalanas, en embarcaciones a Paysandú a hacer las compras. Están todavía en el Palacio San José las facturas de pulpería, de almacenes de ramos generales de Paysandú. Toda la población criolla que vivía en esta zona se atendía con los médicos de Paysandú antes que incluso exista Colón. Por eso digo, la relación es de siempre. Los médicos de aquel momento, del 1860, del 1850, atendía a esa población criolla que vivía en esta zona, primero como intruso y luego ya como propietario. Una vez fundado Colón y la colonia San José, la relación va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Primero porque Paysandú se transforma en el mercado, y porque la colonia se transforma a su vez como en la quinta, en la huerta de Paysandú. Encontraban los productos de queso, de granja, de gallina, de chacinado, todo desde la colonia San José, que los cruzaban a Paysandú. De ahí que además, al no tener todavía una parroquia, muchos de los habitantes de los primeros 15, 20 años de esta zona están inscritos en la parroquia de Paysandú, y a su vez muchos dejan, porque tampoco estaban afincados totalmente en nuestra zona, y se van a habitar Paysandú. Uno encuentra, cuando está estudiando las familias iniciales de Colón, muchas de ellas que dejaron esta zona
y se fueron a vivir a Paysandú, así como otras de Paysandú. En el mismo momento que está surgiendo, se produce el sitio de Paysandú y eso hace que haya todo un intercambio de población. Había inmigrantes que no estaban conformes con vivir en una zona rural y como se necesitaban brazos para la reconstrucción de Paysandú después de 1865 y después del sitio para reconstruirlo, había muchos albañiles, muchos constructores, muchos artesanos, entre esos inmigrantes, se van a vivir a Paysandú. Y mucha población de Paysandú, sobre todo la de extracción blanca del Partido Nacional, que habían sido expulsados del gobierno, y no solamente expulsados, sino muertos, los sobrevivientes del grupo de los héroes de la defensa, entre otros, por ejemplo, a Verastain, que era uno de los principales colaboradores de Leandro Gómez, y muchos de ellos se vienen a vivir a Colón. Entonces, para la década de 1870 tenemos muchos que habían estado en esta zona viviendo en Paysandú y muchos de Paysandú viviendo acá. En síntesis, es casi imposible separar las familias porque quien de Paysandú no tiene parientes de nuestra zona y quien de Colón no tiene, sobre todo en Colón, nosotros, casi todos, tenemos abuelos, tíos abuelos, primos, parientes que vinieron de Paysandú por esta cuestión que se vio fomentada mucho más por un gran establecimiento fabril que se estableció acá al norte, que en esa época era parte de Colón, que era la Lievi, la compañía Lievi, Pueblo Lievi, donde eran tanto los que trabajaban de Colón como los que venían a diario en las embarcaciones desde la madrugada, todos los días a trabajar en la Lievi. Esto en un movimiento natural, social, demográfico, hizo que aún sin casarse o sin tener relaciones formales o estables, muchas chicas o muchos chicos de Paysandú que venían acá se casaban, tenían hijos, eh, uniones informales, por lo que además está mucho más estrecho. Cuando uno mira, por ejemplo, los equipos de fútbol de los años 10, de los años 1920, una parte importante de los jugadores son sanduceros. Cuando uno mira una lista de los primeros industriales, los primeros dueños de comercio de Colón, son todos sanduceros. El Teatro Centenario, que es la sala que tenemos nosotros la 12 de abril, que es de la familia González y viuda de González e hijas. Bueno, los González eran la señora que da viuda en Paysandú y se viene con las hijas y establece el Teatro Centenario, la confitería, la primera que hubo acá en Colón, la principal estación de servicio de los años 20, que era en su momento de Valentín J. Totorica. Bueno, Totorica es de origen vasco, pero nacido en Paysandú. Y así podemos seguir hasta el cansancio de las familias de Colón con su origen sanducero. Es imposible separar. Usted mencionó Liebig, pueblo Liebig, donde hubo un importante frigorífico que estuvo vinculado también al frigorífico que estaba en Fraiventos. Muchas personas de Liebig tienen origen de Fraiventos e incluso recuerdo haber entrevistado al último gerente del frigorífico Liebig, quien recordaba a la población de Fraiventos por ese vínculo que estaba relacionado al frigorífico. Y esto lo comento, profesor, porque es importante cuando decimos que el río, más que separarnos, nos une, porque había una cultura y un modelo productivo igual. Exactamente. La compañía Lievi, que precisamente era de capitales británicos y tenía su interés en América del Sur, no veía la frontera política de los países. Entonces, precisamente, si tenemos un ejemplo de algo donde el río Uruguay sirvió de unión, es para el trabajo, la industria, y en este caso es claro, ellos tenían en el Uruguay el frigorífico Anglo de Fray Bentos, que fue la base, el primero ya de 1860 y tanto, 1863, y luego a los 30 años, en 1903 y 1904, terminan de comprar algo que existía y que era el saladero O'Connor, de un irlandés, y establecen la fábrica Colón, ese era el nombre de la compañía Lievi.
exactamente, era todo lo mismo, era del mismo capital, con la particularidad que allá se fue surgiendo paulatinamente y acá ya se hizo con un modelo, ya vino el modelo de pueblo, el modelo de fábrica, se hizo de cero. Empezó en un año y a los 2 años se había construido como una ciudad de la nada, digamos. Lo que se construyó acá fue impactante porque ya tenía toda la modernización en agua potable, en electricidad, todo, hecho por la compañía. Y la Lievi fue precisamente otro elemento de integración en nuestra zona, que como lo decís muy bien, estaba integrado en todos los aspectos, ¿sí? La Lievi es el ejemplo más claro, ¿sí? Profesor, le invito a hacer una pausa para retomar con esta entrevista, porque me queda una historia que quiero conocer y que es la de un cementerio de negros en Colón. Exactamente.